Hoy en Ángulos. Periodistas de diversos medios se manifiestan en repudio al homicidio de Rubén Espinosa. Migrantes centroamericanos acuden al comedor de FM4 solo para encontrarlo cerrado. Localizan lo que se cree es parte del fuselaje del vuelo MH370 desaparecido en marzo. A un año de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, las obras van a marchas forzadas. Y en el estudio hablamos sobre el peligro del ejercicio periodístico en México. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer y único Infomagazine de la televisión en Jalisco. Esto es Ángulos. Les contamos que este fin de semana hubo una nota policíaca que llamó mucho la atención por, el tipo de saña con que se habrían cometido esos crímenes. Un multihomicidio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, donde fueron asesinadas 4 mujeres y un hombre, y se supo que habían sido víctimas de tortura antes de aplicarles un balazo que se considera tiro de gracia. Pero luego se supo que este horror sería mayor cuando se dio cuenta de que las víctimas eran un fotoperiodista de Veracruz que había dejado el estado por amenazas que ya había recibido, y también una activista del grupo Yo Soy 132. Un último adiós para Rubén Espinosa. Familiares y amigos se despidieron este domingo del fotógrafo, quien fue asesinado en un apartamento en Ciudad de México junto a 4 mujeres, una de ellas colombiana. Los cuerpos sin vida de los 5 fueron hallados en la noche del viernes. Espinosa se había refugiado en Ciudad de México tras recibir amenazas en Veracruz ligadas a su trabajo. La Procuraduría Capitalina, por supuesto, que está enterada del tema, por supuesto que tiene la sensibilidad de agotar todas y cada una de las líneas que nos lleven al esclarecimiento de los hechos, incluyendo, por supuesto, los datos que tenemos respecto a la entidad de Veracruz en donde desarrollaba la actividad de periodista. El reportero trabajaba para numerosos medios, entre los que se encontraba la prestigiosa revista Proceso y la agencia Cuarto Oscuro. Este fin de semana, compañeros de profesión y activistas pedían justicia en varias ciudades del país. México es uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, con más de 80 comunicadores asesinados y 17 desaparecidos en la última década, según Reporteros Sin Fronteras. Y muchos de ellos en Veracruz. Y como decía la nota al final, hubo manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país por parte de periodistas que pidieron 2 cosas: ya basta, y por otra parte, justicia para Rubén. El caso de Jalisco no fue la excepción, e Isaura López nos tiene la crónica de lo que sucedió en esta manifestación en el Parque de la Revolución este domingo. Piden justicia y abandonan las cámaras fotográficas cerca de 50 fotoperiodistas del estado de Jalisco. Exigen el esclarecimiento del asesinato de su colega Rubén Espinosa de la revista Proceso del estado de Veracruz, quien tuvo que ser exiliado al Distrito Federal tras las amenazas que sufrió por parte de ese gobierno. Integrantes de varios medios de comunicación se reunieron en el Parque Revolución frente a la imagen del finado periodista veracruzano, colocaron una veladora, flores de color blanco, cámaras fotográficas y mensajes que a la letra se leía "No más sangre ni uno más" y "Justicia", precisa uno de los fotoperiodistas de la revista Proceso Jalisco, Rafael del Río. Es una manifestación en repudio al asesinato de Rubén Espinosa, el fotógrafo de Proceso en Veracruz, que fue asesinado en el DF cuando estaba exiliado. Y nosotros como fotógrafos de aquí de Jalisco nos organizamos a manifestarnos o a hacer pública nuestro repudio a una violencia más que el 14 periodistas asesinados en Veracruz en este año, y manifestar que haya justicia y que haya garantías para los reporteros, para periodistas y para cualquier ciudadano común en Veracruz y en todo el país, ¿no? Durante la manifestación de periodistas de Jalisco, el fotoperiodista Refugio Ruiz leyó un pliego petitorio, hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso y dé
con los responsables del homicidio. Indicó que en Jalapa, Veracruz, los compañeros de Rubén Espinosa, quienes trabajan en medios como Proceso, ABC Noticias, Plumas Libres, Expediente MX, La Jornada Veracruz, entre otros, responsabilizan al gobierno de Javier Duarte y a la Secretaría de Seguridad Pública de cualquier agresión a su integridad. Como parte de su solidaridad con el finado periodista Rubén, pidieron a nivel nacional que las fotos que se publiquen sobre su asesinato y las fotos que surgen como parte del movimiento llevarán su firma. Y como si el caso de Rubén no fuera suficiente para despertar la indignación en torno a lo que pasa con el periodismo y el activismo de defensores de derechos humanos y de causas políticas contrarias a las del gobierno, allá en Veracruz hubo un ataque a un diario, las oficinas de un diario, la madrugada de este domingo. Hombres armados rafaguearon ese diario y además le prendieron fuego a vehículos de él mismo. Por eso hablaremos de los riesgos de ejercer el periodismo crítico hoy en nuestro país, un poco más adelante en la tertulia de Ángulos. Por lo pronto cambiamos de tema y nos vamos a lo que era el comedor de FM4, a donde los migrantes siguen llegando con la esperanza de encontrar pues una tortilla, un poquito de apoyo, y sin embargo se topan con que el lugar está cerrado. Milenio Jalisco tiene detalles. Salí desde el 20 de enero de Honduras. Pues yo venía con la idea de venir a comer y a descansar un rato, pues a ver si me daban un cambio de ropa y poderme curar mi pie porque lo traigo fracturado. Pero cuando llegas allí, llegas como con una tristeza, cuando llegas a un lugar donde empiezas a descansar, dormir y agarrar un cambio de ropa, pero llegas a un lugar donde no hay nada, es cuando más sufres, pues. La calle Inglaterra, al cruce con Quetzal, en la Colonia del Sur, en Guadalajara, amaneció el jueves repleta de migrantes que esperaban con ansias la apertura del comedor de ayuda al migrante que operaba la organización civil FM4 Paso Libre, quien dio a conocer el miércoles el cierre del albergue por la alta inseguridad que prevalece en la zona. Fernando Flores es originario de Tegucigalpa, Honduras. Desde hace 5 meses salió de su casa con la firme intención de llegar a Estados Unidos para poder encontrar un empleo y rescatar de la miseria a sus hijos y a su esposa. Llegó a Guadalajara el lunes en la noche, montado en el tren conocido como La Bestia. Pues ahorita fui a ver si me daban unas manzanas allá por aquel lado y me dieron una manzana y unos bananos ahí para que comiera. Pues en el trayecto pues me pasó esta tragedia que me asaltaron, me balearon y me pasó este problema en mi pie y en mi cabeza, me pegaron un quemonazo con una pistola. Eder es un migrante de nacionalidad hondureña, es otro de los afectados con el cierre del comedor. Tiene 2 meses recorriendo la República Mexicana y tiene la intención de llegar a Estados Unidos. Lo que han dicho que había, por eso nosotros íbamos por esta línea a ver si nos daban chance de bañar, porque ya tenemos como 3 días que no nos cambiamos. O tenemos que buscar una salida por lo menos a siquiera a ver si en una iglesia. Cabe resaltar que el comedor que operaba la organización civil FM4 cerró aproximadamente desde hace 18 días, alegando que en la zona existen problemas de inseguridad. Como uno siempre pasa por la orilla de las vías, es cuando más necesita una casa el migrante, cuando está a la orilla de las vías, pues. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, informó Jorge Martínez. Después de este cierre, el gobierno del estado dio en comodato la casa que antes era la sede de la Auditoría Superior del Estado a FM4, y ahí FM4 va a situar no solamente el comedor y a brindar los servicios que daba en este albergue, sino que además promete también poderle dar servicio de estancia de día a quienes pasen por Guadalajara con rumbo a los Estados Unidos. Y cambiamos de tema y nos vamos hasta al otro lado del mundo, porque resulta que se encontró una pieza que se supone podría ser parte del fuselaje del avión del vuelo de Malaysian Airlines que fue, recordará usted, misiliado allá en Ucrania. 5 días después del descubrimiento del fragmento de un ala procedente de un Boeing 777 en la isla francesa de Reunión, especialistas franceses y malasios se reunieron en París. Pretenden organizar una investigación sobre la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines.
El fragmento del ala llegó a un laboratorio en Toulouse, donde será examinado a partir del miércoles. Los resultados podrían determinar si el fragmento pertenece realmente al Boeing 777 que desapareció misteriosamente en marzo de 2014 con 239 personas a bordo. No obstante, expertos en la zona se mostraron escépticos ante la posibilidad de encontrar más restos similares en las costas de Reunión. Debido a las condiciones de esta corriente subecuatorial y las condiciones oceánicas extremadamente severas, las probabilidades de que grandes cantidades de fragmentos lleguen precisamente a las Islas Reunión son pequeñas, muy pequeñas. El rastro del avión, que viajaba entre Kuala Lumpur y Pekín, se perdió cuando sobrevolaba el Océano Índico, después de desviarse de su plan de vuelo por razones desconocidas. La explicación más plausible, según los responsables de la investigación, es que una fuerte caída de los niveles de oxígeno de la aeronave dejó a la tripulación y pasajeros inconscientes. El avión habría volado en piloto automático hasta caer en el mar por falta de combustible. Los investigadores creen que el ala encontrada pertenece con casi total certeza a un Boeing 777. Lo que los investigadores quieren averiguar ahora es si pertenecía o no al avión desaparecido. Rectifico, entonces se trata del otro hecho en el que se vio involucrado un avión de Malaysian, por cierto, los dos con muy poco tiempo de diferencia el año pasado. Y cambiando de tema, nos vamos hasta Río de Janeiro, donde ya están a marchas forzadas para terminar las obras de la infraestructura que se utilizará en los Juegos Olímpicos. La cuenta atrás ya ha comenzado. Falta un año para que los Juegos Olímpicos lleguen a Río de Janeiro y las obras siguen por todas partes. Grúas y camiones salpican la ciudad desde el Parque Olímpico en el oeste a la línea de tranvía en el centro, en el muelle junto a la bahía y las nuevas líneas rápidas de autobuses. ¿Estará listo a tiempo? Estamos exactamente dentro de lo previsto. No hemos tenido un gasto excesivo y la población está percibiendo eso. Las obras van a estar a tiempo de acuerdo con el calendario establecido. Bueno, un poco ajustados de tiempo si hablamos de la ampliación de metro, crucial para los Juegos. A partir de ahora es una carrera contrarreloj. Habrá que hacer algunas concesiones en relación a esa obra, porque ciertamente el metro tiene que estar en funcionamiento durante los Juegos. Si no, la organización del evento se verá comprometida. El mayor desafío es la limpieza de la bahía de Guanabara, que albergará las competencias de vela y windsurf. Las autoridades comenzaron prometiendo que limpiarían toda la bahía, luego bajaron la meta a 80% y ahora no saben cuánto podrá limpiarse. La bahía está siendo tratada. Nuestras expectativas y confianza es que tengamos la bahía y sus aguas listas para recibir a los atletas de todo el mundo. E as suas águas prontas para receber os atletas do mundo inteiro. La seguridad es otro dolor de cabeza. Alrededor de 3 personas son asesinadas en Río cada día. Por ello se desplegarán unos 85.000 efectivos de las fuerzas del orden, más del doble que en la edición anterior de Londres 2012. También prestarán atención a las posibles amenazas terroristas. No tenemos ninguna indicación de que seamos objetivo de movimientos extremistas. Pero Brasil estará en el punto de mira durante este evento y eso puede atraer la atención de grupos extremistas. Por eso, exactamente por eso, hacemos un trabajo permanente de vigilancia. Para que todo llegue en perfecto estado, durante los próximos 10 meses se harán decenas de eventos para probar las infraestructuras. Mucha presión sobre Brasil, que además espera alcanzar el top 10 en el ranking de medallas y redimirse así de su vergonzosa derrota en el Mundial de Fútbol. Veremos si logra reconfigurarse y reivindicarse Brasil después del Mundial, que dejó una muy mala imagen para el país. Hasta aquí la información. Tras la pausa platicamos acerca de el peligro que significa ser periodista hoy en México y también que la muerte de Rubén es la crónica de una muerte anunciada. Se hizo todo lo posible para evitar que hubiera un mecanismo efectivo de protección que pudiera a su vez evitar la muerte de Rubén. Lo platicamos después de la pausa, no se vaya, ya regresamos.
La noche del pasado viernes 31 de julio fue encontrado sin vida el cuerpo del fotoperiodista Rubén Espinosa, junto con 4 mujeres en un departamento de la colonia Narvarte, entre ellas una maquillista de 18 años de edad, otra mujer de 32 años, promotora de actividades culturales, una empleada doméstica de 40 años y una mujer de origen colombiano de 29 años. Rubén Espinosa tenía 31 años de edad, era originario del Distrito Federal y fue periodista gráfico de Proceso, la agencia de fotos Cuarto Oscuro y ABC Noticias. Cubría temas sociales en Veracruz, pues ya tenía 8 años viviendo ahí, y fue a partir del mes pasado que él decidió autoexiliarse, pues sabía que era un periodista incómodo para la autoridad. Una de las imágenes más incómodas que produjo fue una fotografía publicada en la portada de la revista Proceso que muestra a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, con una gorra de policía y de perfil, mostrando su prominente vientre, mientras que en la portada dice Veracruz, Estado sin ley. En entrevista con la revista, sin embargo, Espinosa declaró que ya había sido víctima en 2013 de agresiones por parte de la autoridad. Fue golpeado en el desalojo de maestros de la CENTE en 2013 en la Plaza Lerdo junto con otros compañeros, y también afirmó que en varias ocasiones le había sido negada la entrada a eventos oficiales. Y esta es la crónica de una muerte anunciada, como bien decían los compañeros de Cosa Pública, y vamos a ir platicando por qué. Pero les presento a los invitados del día de hoy. Está con nosotros Alicia Calderón, compañera documentalista y periodista que ha hecho, entre otros trabajos, retratos de una búsqueda que justamente le pone el énfasis a los desaparecidos. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y los compañeros de Cosa Pública, Rubén Martín, bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Saludos a todos ustedes y en el auditorio también. Compañeros de Radio Universidad de Guadalajara, y Jesús Estrada, bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Ricardo? Compañeros, saludos a todos. Y Rodrigo Cornejo, ex 132 y ahora Wikipolítica. Bienvenido, Rodrigo. Todavía 132. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues en una entrevista que le dio a Rompeviento TV, el periodista que fue asesinado este fin de semana ya advertía que estaba en riesgo y que se había ido a la Ciudad de México porque había recibido amenazas en Veracruz y sin embargo no se hizo gran cosa. Eso es lo que decía hace apenas unos meses que dejó su estado. La cosa es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos. Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Acaba de pasar el ataque a los estudiantes, a los cuales golpearon brutalmente con machetes y todo, y entonces no podemos en esta situación hacer menos, ¿no? Cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Y justamente él decía, me vi obligado a autoexiliarme en la Ciudad de México y había recibido el apoyo de organizaciones importantes de periodistas que se dedican a dar seguimiento a este tipo de amenazas como Artículo 19 o como periodistas a pie, y también su caso había sido registrado por algunas instancias oficiales, sin embargo, pues parece que no se hizo nada, pero no fue el único caso en el que no se hizo nada. Había agresiones en contra de otra de las víctimas que hoy se sabe que era activista, estudiante de la Universidad Veracruzana, egresada de la Universidad Veracruzana, y que había participado en causas sociales importantes allá en Veracruz, entre ellas Yo Soy 132. Ella también señalaba a un culpable en caso de recibir alguna agresión, y ese culpable es el gobernador de Veracruz. Hay que entender, por ejemplo, el contexto de quién es Javier Duarte de Ochoa, que tú dale un poquito de poder a un ignorante, y es lo que sucede porque ni siquiera tiene como conciencia del costo político de nada. O sea, a Regina Martínez la mataron y no pasó nada. O sea, acaban de matar también a Gregorio Jiménez, otro periodista, y no pasó nada. Llevamos ¿cuántos periodistas asesinados y no ha pasado nada? ¿Cuántos estudiantes, cuántos defensores, cuántos activistas, defensores de derechos humanos han sido asesinados, levantados, desaparecidos? O sea, tenemos un nivel de desaparecidos impresionante, ¿no? Pero tiene que ver también con el personaje que tenemos gobernando. Y todavía se está como levantando el cuello, que es el estado más seguro ahorita. O sea, creo que no tiene un poquito de vergüenza. Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, era a quien se señalaba por estas agresiones, con quien se ha recrudecido la violencia
Rubén, y ahora sucede que no únicamente las agresiones a los periodistas son dentro del Estado, sino que pueden ser en la Ciudad de México, en teoría la ciudad más segura del país, porque ahí están las sedes de los poderes de la República, y en una colonia supercéntrica, además a plena luz del día. Así es, Ricardo. Otra vez estamos con este dolor, con esta rabia de tener compañeros desaparecidos y asesinados, pero también con como el pasmo y la impotencia de saber qué ocurre todo esto, que va, se sale, él mismo tiene mecanismos de autoprotección, va a pedir por lo menos la solidaridad y el apoyo de algunas organizaciones, y hay que decirlo que sí se las dieron. Por lo menos sí estaba en contacto con Artículo 19, con periodistas AP, pero no fue suficiente. En la entrevista él dice que no quería poner una denuncia, digamos, ante la Fiscalía Especializada porque no confía en las instituciones, en las autoridades, y al paso del tiempo pues parece que tenía razón. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este hecho es tan grave? Bueno, porque revela que la maquinaria político-criminal que gobierna el país tiene un brazo tan enorme, tan largo, con tantos recursos que te va a alcanzar donde quiera que estés, que parece que no basta la denuncia. Este hecho de la muerte de Rubén Espinosa, de Nadia Vera, de las otras 3 mujeres, yo creo, espero no parecer exagerado, pero creo que podemos sumarlo a las otras masacres que hemos estado viviendo en años y meses recientes, como ocurrió con los jóvenes jornaleros en La Calera, Zacatecas recientemente, como ocurrió en Tanguato, en Apatzingán, en Tlatlaya, por supuesto con los estudiantes. Son sujetos que se ponen en la mira del Estado sin saberlo, que rebasan cierta línea sin saberlo porque son disidentes, porque son contrarios a las políticas de los gobiernos o de los intereses económicos legales o ilegales que no saben cuándo lo están enfrentando. Y me parece que es muy grave porque, entre otras cosas, este asunto de la supuesta protección que el Distrito Federal ofrecía a algunos periodistas se rompe con este crimen. Y la otra cosa es que también revela que todos los mecanismos de protección, sea del Estado mexicano, incluso internacionales, no funcionan cuando desde ciertos poderes legales o ilegales se ponen la mira. Me parece, y con esto termino esta primera intervención, que esto que estamos viviendo con el asesinato de Rubén Espinosa es semejante hacia finales de 2011, cuando fueron asesinados activistas del Movimiento por la Paz con Justicia e Indignidad, don Nepomuceno en Sonora y don Trino de la Cruz en Ostula. Ellos tenían medidas cautelares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección incluso de una patrulla de la Policía Federal en el caso de don Trino de la Cruz, en una misión de observación a Santa María Ostula, y no fue suficiente. Creo que es semejante este caso, revela que es la guerra también contra los periodistas, en esta guerra que el Estado y el capital están haciendo a todos los sujetos sociales que se están oponiendo a sus políticas de acumulación por despojo. Muy bien, y justamente eso es lo que te quería preguntar, Alicia, para comenzar tus intervenciones. Hay por lo menos 2 mecanismos en teoría del gobierno federal que se crearon justamente porque se había disparado la cantidad de muertes de periodistas. Sí, la fiscalía que mencionaba ya Rubén, que es la Fiscalía para Asuntos Especiales de Libertad de Expresión, no se llama para periodistas, pero Libertad de Expresión, que es pues quien tendría que intervenir en todos los casos en los que cualquier persona vea amenazadas sus posibilidades de expresarse, ya sea periodista o no periodista. Sin embargo, casi sigue puros casos de periodistas, y según el artículo 19 tiene el 89% de rezago en los casos. Y de hecho, en el caso de Veracruz, que es como obviamente el caso más grave que vivimos en México junto con Quintana Roo, el mismo Rubén decía, ¿no? De los 13 periodistas asesinados en Veracruz, solamente hay un caso en el que supuestamente se ha avanzado, que es el caso de Regina, que hay un detenido que también es una investigación como muy cuestionada y que evidentemente hay dudas de que realmente el detenido sea el responsable. Entonces, lo que se ha creado para periodistas o víctimas en general de crimen organizado, como la CEAP, etcétera, pues todavía no funciona como tendría que funcionar, eso es claro. También lo vemos con la Ley General de Víctimas, que en muchos sentidos, pues claro, retrata el panorama ideal de cómo tendrían que ser tratadas, pero que en la práctica no lo es. Pero en el caso de Rubén, y con eso también terminaría esta primera intervención, creo que lo que hay que cuestionarnos más es precisamente
¿por qué cómo le vamos a hacer ante un escenario en el que no podemos confiar en las instituciones, no podemos apostar todas, digamos, las monedas a que el gobierno reaccione o el narcogobierno salga digamos, disminuya su poder en muchos estados, porque evidentemente no estamos en esa dirección, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar caminos alternativos que protejan a los periodistas, defensores de los derechos humanos y cualquier persona que en este país quiera expresar una opinión contraria a las élites políticas? Y justamente se habían creado esos mecanismos en el gobierno federal porque se pensaba que los gobiernos estatales no tenían ni la capacidad ni las ganas de garantizar, porque muchas veces pues la amenaza venía justamente de los funcionarios. Lo platicamos después de la pausa y le damos la palabra a Rodrigo y a Jesús para que nos demos cuenta de la tormenta perfecta que se creó en torno a este caso, que más bien pues prácticamente la pregunta es ¿por qué tantas omisiones? ¿Fueron intencionales? Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de este crimen en la Ciudad de México, un multihomicidio en una colonia céntrica, muy cerca de avenidas muy importantes como Eje Central, como Insurgentes, muy cerca de la zona financiera importante, por ejemplo, de Paseo de la Reforma, a apenas 2 colonias, y sin embargo, un multihomicidio a plena luz del día. 4 mujeres y un hombre que resulta periodista que ya era amenazado y una chica que resulta que era también una activista que ya había sido amenazada. Pero además había el antecedente, Rodrigo, específicamente en el caso de Veracruz, de que ya había habido agresiones, lo decía, por ejemplo, Nadia en este byte que poníamos hace un momento, y la cosa es, ¿qué ha hecho el gobierno federal para ponerle un alto al gobierno de Javier Duarte? Exacto. Veracruz, junto con Oaxaca, son los 2 estados de la República en donde es más peligroso ejercer el oficio del periodismo. No solamente cabe la pena recordar que pues, Regina y Gregorio Jiménez, los recientes casos más sonados, han sido ejemplos no de la omisión, sino incluso diría complicidad de las autoridades veracruzanas a nivel estatal con el asesinato de periodistas, sino que la mayor parte de los asesinatos de periodistas que han tenido lugar en Veracruz han acontecido durante el gobierno de Javier Duarte. Es decir, si contamos este último como el 15º homicidio, 11 de esos 15 han sido durante el gobierno de Javier Duarte, lo cual nos habla de una evidente crisis, no solamente ya de la libertad de expresión, sino que, pues hay que decirlo con todas sus letras, del asesinato políticamente motivado de periodistas que son críticos con el régimen. Estas 2 personas que han sido asesinadas en un crimen dolorosísimo, con dolo, con un tiro de gracia de la manera más artera posible, habían hecho fuertes críticas al gobierno de Javier Duarte desde antes, y lo habían hecho también responsable, tácito, por omisión o por acción, de cualquier cosa que pudiera pasarles. Varios activistas durante las semanas pasadas en el estado de Veracruz también habían sido atacados para ser amedrentados desde todo el espectro de la disidencia, desde aquellos que defienden la tierra contra la industria extractivista, los defensores de derechos humanos, los fotoperiodistas como Rubén, que simplemente se dedicaban a documentar los movimientos sociales, que no eran, incluso si uno estira un poquito la tolerancia, dijeras, bueno, tal vez no era el más frontal de los disidentes, simplemente se dedicaba a documentar, pues han sido silenciadas sus voces con plomo. A mí me parece que no podemos obviar que esto solamente hace más evidente que la crisis nunca se ha ido, que los asesinatos políticamente motivados contra los periodistas están a la orden del día y que desde el año 2006 hasta la fecha, ningún orden de gobierno, especialmente el del gobierno de Veracruz, pero el federal, ha hecho absolutamente nada. Y eso no es omisión, eso es acción. La Fiscalía contra Delitos respecto de la libertad de expresión solamente ha tenido un caso exitoso, es decir, si uno cuenta incluso durante este año todos los casos de asesinatos a periodistas, tiene un nivel de efectividad que es menos del 10%, es decir, la tasa de impunidad en los asesinatos contra periodistas es casi más alta o casi tan alta, si no es que más,
que los delitos del orden común, que un asalto a casa-habitación, lo cual es bastante preocupante. México es el lugar 148 en una lista de 180 países de libertad de expresión. En México es mucho más peligroso que en muchas otras partes del mundo y por mucho más el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Y esto nada más cabe la pena hacer una afirmación extra, vale la pena enmarcarlo como uno de los conflictos o una guerra de baja intensidad mucho más violenta que muchas cosas que podrían parecer lógicamente más violentas. Al Jazeera, de nuevo un medio internacional otra vez, haciéndonos el favor de decir qué tan graves están las cosas en México, hace un contraste entre el número de muertos a raíz del conflicto que se desencadena en el año 2006 a la fecha, con el conflicto de Irak y con el conflicto de Afganistán. En México ha habido más muertos que en un país que estaba en una guerra declarada de pleno de un estado contra otro o en un conflicto internecino de lucha étnica como el conflicto de Irak. Es decir, estamos mucho peor de lo que a la gente le gustaría aceptar y el gobierno es cómplice en los asesinatos de periodistas. Eso hay que decirlo bien claro. Y no hay esperanza de justicia, ¿no, Jesús? También lo triste es que hay instancias, por ejemplo, la Procuraduría de Justicia de Veracruz, que no está haciendo su chamba, y que vimos también, por ejemplo, que a pesar de que había la presunción, la PGR no le entró al asunto, pero además la respuesta que está dando la Procuraduría del DF de los móviles de este asesinato, pues también deja mucho que desear. Es patético. Va en la línea de la impunidad. Si vemos la lista de los 15 casos de asesinatos en Veracruz, en donde supuestamente ha aparecido un presunto culpable, es o algún narcotraficante o fue por problemas vecinales o por problemas pasionales, como el de Regina Martínez, que fue la supuesta causa. En el caso de Rubén Espinosa, ayer el procurador del DF sale diciendo que la principal línea de investigación es un robo porque habían saqueado el departamento de la colonia Narvarte, sin tomar en cuenta justo el trabajo profesional, el trabajo periodístico de Rubén Espinosa, y sumémosle además el que estaba ahí en Nardia, justamente también que con un pasado de activismo y de lucha social allá en Veracruz. Para nada, la principal línea de investigación es el robo supuestamente. Y va pues en esa línea de impunidad y de no investigar las verdaderas causas. Hoy hablábamos con Norma Trujillo en Cosa Pública, que ella es corresponsal de La Jornada en Veracruz y amiga de Rubén Espinosa. Nos contaba de los trabajos periodísticos. Le preguntamos de la foto que había incomodado a Javier Duarte de la portada de la revista Proceso. Y dice, pues sí lo incomodó, pero hay que ir más allá. Digamos, solo quedarnos con la idea de la portada es simplista. Y hablaba de la cobertura que había hecho Rubén justamente de la oposición a los proyectos energéticos, los proyectos que están siendo impulsados por el gobierno de Veracruz, gobierno federal y la iniciativa privada. Y eso habría que relacionarlo también en la primera cápsula donde escuchamos a Rubén, está recordando que él sale justo 4 días después del ataque a los estudiantes de la Universidad Veracruzana, donde fueron agredidos con bates de béisbol, machetes y demás cuestiones. Esos activistas también estaban participando en trabajos de oposición a este tipo de proyectos, ¿no? Y ahora, Alicia, había ya el antecedente, en el caso específico de Rubén, una denuncia de desaparición. ¿Se hizo algo? ¿Se activaron los protocolos de manera que pudiera...? No, bueno, cuando la familia le avisa, artículo 19, que no localizaban a Rubén, artículo 19 es que solicita a las autoridades que se activen los protocolos. Yo no tengo claro si se activaron, evidentemente, pues si se activaron no fueron nada exitosos. Lo que sucede es que Rubén, pues precisamente ante su falta de confianza, por obvias razones, en las instituciones, pues se apoya más en las organizaciones que defienden los derechos de periodistas, como artículo 19, periodistas de a pie, etcétera, para hacer las denuncias, ¿no? Entonces, lo que, digamos, ligándolo con el bloque anterior, con lo que hacíamos en el bloque anterior, es por qué la PGR tendría que esperar a que el periodista haga, digamos, una denuncia formal cuando lo está haciendo ante los medios de comunicación y hay por obvias razones, no confía en la PGR tendría que iniciar una investigación, yo diría, por default, de oficio, ¿no? De oficio. Sin embargo, pues parece que no sucede, al menos por las primeras tweets que ha dado la PGR, etcétera. No hay como una línea de investigación previa
que o que nos haga pensar que hubieran estado investigando este caso. Y pues entonces ahí yo diría pues que hay que preguntarnos cómo le vamos a hacer pues para que las organizaciones que sí están trabajando a favor de los derechos de los periodistas y los mismos periodistas logremos pues activar protocolos que funcionen quizá más allá de México, ¿no? O sea, una pues salida de Rubén del país habría sido quizá en este caso pues lo ideal, ¿no? O pero ponerle protección, ¿no? Porque digo, si ya había una denuncia pública, lo menos que esperarías es que pues hubiera alguna parte del Estado que te brindara alguna especie de protección. Sí, aunque pues hemos visto que resulta insuficiente también, ¿no? Yo creo que el nivel de impunidad en este país es tal que cuando deciden matarte no hay poder, o sea, es muy difícil que se detenga mientras parte de los criminales forman parte del gobierno. Pues es el Estado el que está matándonos, ¿no? Sí, y eso que decía ya Jesús, creo que es muy importante rastrear cómo posiblemente vengan los hechos. Estábamos rastreando que justo ahora durante el programa y saliendo, que hay conexión. Esta versión tan insostenible que da el procurador de lo del robo, sin indagar un poquito más, y tienen los medios y tiene la gente para hacerlo, claramente vería las conexiones políticas. El 23 de octubre hubo un gran mitin en la Plaza Lerdo de Tejada, se habían miles de gentes, donde al final esto era en solidaridad con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Entonces, un grupo de estudiantes, no sé si venían de 132 o de otras organizaciones de estudiantes de las universidades veracruzanas, hizo una denuncia certera, puntual, muy valiente, muy durísima en contra del gobierno de Javier Duarte, diciendo, no se hagan pendejos, los Zetas son ustedes. O sea, denunciando directamente que había esa complicidad, que no era cierto, que la inseguridad, que el crimen se debiera a los Zetas, que había una conexión del gobierno estatal con el crimen organizado. Bueno, estos jóvenes que hacen esa denuncia el 23 de octubre son los que son apaleados el 5 de junio. Son apaleados, macheteados, no muertos, de manera deliberada, según concluyen ellos y según concluye una académica de la Universidad Veracruzana. Era más bien el mensaje de mandar, de inhibir la participación, de que no participaran, de infundir miedo. Rubén Espinosa cubre ese hecho. De hecho, hay fotos de él, tú puedes ver fotos de él dentro de la habitación todavía con sangre y totalmente desordenada después de que se produjo la agresión, la rueda de prensa del día siguiente, y a partir de eso es que a él lo empiezan a seguir. Y puedes ver la conexión también con Nadia Vera, porque ella participó también en los movimientos estudiantiles en una manifestación del 20 de noviembre de 2002 en contra de Enrique Peña Nieto, y uno puede ver que este gobernador autoritario, que es Javier Duarte, pues estaba tratando de hacer el favor de que no hubiera crítica en contra del que iba a ser el presidente. Entonces, si conectas todas esas cosas, claramente estamos hablando de un nivel de persecución política. Es un hecho gravísimo porque también junta el asesinato, la agresión y el asesinato en contra de periodistas, activistas políticos, pero en la misma dinámica de oponerse. ¿Oponerse a qué? No solo a la imagen. Es muy importante lo que nos comentó Norma Trujillo, que ya decía Jesús, no es solamente que se vea gordo el gobernador y no le guste la portada y entonces compre la revista Proceso. Se debe a que los activistas, a que los estudiantes, a que los medios, al criticar esas políticas, ponen en riesgo los jugosos negocios de la acumulación por despojo. ¿Cuáles? El energético, las minerías, el acaparamiento del agua, los negocios turísticos. Entonces, el papel de los periodistas al dar voz a los movimientos sociales entorpece esos grandes negocios donde están implicados políticos, empresarios, crimen organizado. Me parece que si empezamos a mirar el contexto más general, podemos encontrar posiblemente pistas de explicación mucho más sensatas de lo que ha ocurrido. Muy bien, pues hacemos una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto y abrimos también otro tema porque es muy importante. Y los periodistas desaparecidos, porque hay hoy todavía en el país decenas de periodistas de los que no se sabe absolutamente nada. Ya regresamos.
La organización Artículo 19, especializada en derechos humanos, trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. El mismo nombre de la organización hace referencia al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión. Según sus datos publicados el 6 de julio, las agresiones contra periodistas en México en el primer semestre de 2015 aumentaron 39.26% respecto de la cifra registrada en el mismo periodo de 2014. También demuestra que Veracruz continúa siendo una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo, pues fueron registrados 3 asesinatos de periodistas adicionales, los cuales ya suman 18 desde 2000. Moisés Sánchez en febrero, Armando Saldaña en mayo y Juan Mendoza a principios de julio. Y las 5 entidades con más agresiones son Veracruz, DF, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca. Artículo 19 hizo un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República para que se esclarezca la muerte de Rubén Espinosa y se rinda un informe a la brevedad. Y bueno, hasta ahora la Procuraduría General de la República no había atraído el caso, estaba en manos de la Procuraduría del DF, cosa que tampoco se explica porque han pasado prácticamente 48 horas y se conoce que es un periodista y hay una fiscalía especializada para ello en la PGR y no han dicho esta boca es mía. Pero a ver, quisiera abrir rápidamente 3 ángulos antes de despedirnos. El primero es, ¿no hay como un mecanismo internacional que pudiera recurrir los periodistas para obtener alguna especie de protección, digamos, o de denuncia? Se los digo porque, por ejemplo, ha habido casos de denuncias muy específicas por el tráfico de armas, por la trata de personas, por la violación de los derechos humanos y específicamente la tortura por parte de la ONU, pero en la parte de los periodistas no hemos escuchado nada. ¿Habrá? Pues existe la opción y esto es algo que en muchos países del mundo, incluso en países no tan lejanos como en Argentina, tienen legislaciones para que si uno se siente víctima de persecución política, lo único que necesita hacer es llegar a ese país y tramitar asilo político. A mí me parece que sería deseable comenzar a pensar que en México ni siquiera el autoexilio o la autocensura eximen a un periodista de una agresión. Es decir, tratar de hacer el ejercicio periodístico hasta sus últimas consecuencias ha resultado ser, y en este caso particularmente doloroso, ha resultado cegar la vida de personas brillantes, ¿no? A mí me parece muy doloroso que haya gente con la que yo tuve la oportunidad de convivir en la asamblea de Yo Soy 132 en Jalapa, que eran personas jóvenes con mucho ímpetu de hacer algo en política y que su vida haya sido cegada de manera difícil de entender. Pero a mí me parece que lo que hay que hacer es, si el Estado mexicano no puede proveer garantías para que los periodistas tengan el ejercicio de sus derechos, no solamente de la libre expresión, sino de sus derechos humanos universales, habría que pensar en el exilio internacional y en hacia dónde, con estos mecanismos que salen de las instituciones, podemos comenzar a mirar para que los periodistas desde incluso el extranjero puedan seguir haciendo su labor y que el disentir no se convierta en una sentencia de muerte. Es que justamente esa es una parte que duele si lo cruzas. Es gente joven, son activistas. Es un feminicidio, son 4 mujeres brutalmente asesinadas, como pocas veces hemos visto en la Ciudad de México, y por otra parte, por supuesto, el caso de un periodista. Pero a ver, decíamos, si no se activó en el caso específico de una amenaza contra un periodista ninguna especie de protocolo o alerta, ¿hay alguna alerta o algún seguimiento en el caso de periodistas desaparecidos, como las hay decenas en el país, Alicia? Existe. Digamos, cada estado en teoría ha ido aterrizando la Ley General de Víctimas y en poquísimos casos ha adoptado protocolos que realmente se activen. Digamos, los periodistas en ese sentido no tienen como un trato especial hasta donde yo sepa cuando desaparecen, pero en realidad como el tema de la libertad de expresión, pues además de pasar también por las desapariciones, pues pasa por un montón de caminos más, ¿no? O digamos de agresiones más. El mismo artículo 19 en el informe de 2014 me parece que, si mal no recuerdo, que había documentado 328 agresiones contra periodistas o medios de comunicación en México solo en un año. Y esto quiere decir
Sí, por supuesto, homicidios, pero también otro tipo de violencia física, detenciones arbitrarias, ataques a páginas de medios de comunicación, que también resultan cada vez más una constante. Y en ese sentido, pues vemos que, pues sí, ya como bien mencionabas, pues prácticamente la impunidad quizá sea, pues yo no sabría si mayor que el resto de los delitos, digamos, de fuero común, pero en general no hay un trato especial que podamos atestiguar para evitar como los ataques a la libertad de expresión. Igual pasa en el caso de los desaparecidos, que no tengo una cifra actualizada en eso, como pasa casi en todos los datos sobre desaparecidos que digamos no tenemos de manera oficial, pero por lo menos habrá unos 50 periodistas desaparecidos y hay muy pocos avances al respecto en cada investigación, como en los más de 30.000 desaparecidos de este país. En general. Y ahora, en lo que se refiere al aterrizaje local, porque también hay que decir que el caldo de cultivo de Veracruz no es muy distinto al de Jalisco, un grupo de crimen organizado muy fuerte, un gobierno que cuida intereses empresariales, lo decíamos, y que es omiso, además del caldo de impunidad. Y por otra parte, que ya ha habido casos aquí de algunas de las amenazas que decía Alicia se han dado por acá, incluso ataques a un diario, como el caso de Mural, y estamos en la impunidad. Y también algunos portales. Más me gustaría hacer un breve comentario sobre la pregunta general. ¿Qué hacemos? Se pregunta, y si no hay mecanismos. Si hay mecanismos, hay recursos del Estado, pero el Estado es partícipe de toda esta maquinaria criminal, político-criminal que propicia estas agresiones. Entonces, me parece que sería absurdo pedirle justicia a quien te está agrediendo. Entonces, y vamos viendo, mi idea, creo que también sería conveniente no ver esto solamente como agresiones a periodistas, sino con la población en general. Vamos viendo qué pasa con los normalistas, qué pasa con la mayoría de los pueblos indígenas de este país, con las luchas de resistencia de comuneros, de ejidatarios. Es decir, todo el que se opone se pone en la mira de esta maquinario político electoral que está gobernando el país y que está saqueándolo y que quiere quedarse con todos los recursos, el territorio para explotar y hacer grandes negocios, grandes fortunas. Ese es para mí el centro del problema. Entonces, veamos casos muy concretos. La comunidad indígena náhuatl de Ayotitlán tiene 30 muertos en un par de años, décadas que está defendiendo su territorio. La comunidad de Santa María de Ostula tiene 35 muertos, 6 desaparecidos del 2009 a la fecha. Si nos vamos viendo a las distintas regiones donde hay defensas del territorio, donde hay gentes de la comunidad que está defendiendo su derecho a estar en esa tierra, que no lo saquen, a que no lo despojen, se pone en la mira. ¿Quiénes atacan? Muchas veces son sicarios, muchas veces policías, a veces policías vestidos de sicarios. ¿Qué ocurrió en Santa María Ostula? Hasta que ellos crearon su propia policía comunitaria se defendieron. Yo estoy llamando a que los periodistas hagamos una autodefensa periodística, pero no creo que podamos confiar en el Estado, porque es el mismo Estado el que está haciendo esta guerra y está atacando. ¿Por qué no se actúa en contra de Javier Duarte? ¿Tú crees que Enrique Peña Nieto no sepa las tropelías, el autoritarismo con el que gobierna? Porque son cómplices de políticas que benefician a ese partido, que benefician a grandes negocios y no va a actuar en contra de él. Por lo tanto, me parece que es un poco ingenuo pedir que desde el Estado, desde los mecanismos de protección que ya existen y que absolutamente no funcionan, solamente se llevan recursos que puedes destinar a otra cosa, de ahí no va a venir la protección. Tenemos que ver cómo los periodistas nos autocuidamos, nos autoprotegemos y pues confiar en que esto sea mucho más eficaz, porque lo otro que hemos hecho de intentar confiar en esos mecanismos e instituciones absolutamente no sirve. Y para terminar, Jesús, ¿es consuelo que Jalisco no esté en los primeros lugares de agresiones o muerte de periodistas? No, no es consuelo porque es una situación generalizada. Y bien como coincido con Rubén, como se enmarca en esta lucha, los periodistas somos parte de las víctimas de esta guerra que hay del Estado y el capital contra todos nosotros. Creo que, solo para concluir, sí resaltar es las expresiones de solidaridad y de rechazo y de exigencia de justicia que vinieron inmediatamente ayer, el domingo, protestas en 8 ciudades, concentraciones espontáneas sin necesidad de que venga un líder o una organización a convocar a los compañeros fotoreporteros, periodistas, a la sociedad general que nos hicimos presentes en algunos espacios a exigir justicia, a denunciar estos crímenes. Y también esto debe llevar una autorreflexión del propio gremio periodístico en varios sentidos. Por una parte, el tratamiento informativo que algunos medios le dieron al propio asesinato de Rubén Espinosa. Estaba viendo la nota de Reforma, no la creía del día siguiente y es algo así de fiesta de amigos termina en masacre. Lamentable, bueno, vean la nota si pueden, patética.
También lo que denuncia el propio Rubén Espinosa, el chayotaje tan fuerte que hay en Veracruz, donde es costumbre del gobierno de Duarte celebrar fiestas de libertad de expresión donde rifan pantallas, coches, televisores, viajes para los periodistas. Él decía que hasta el 98% de los periodistas probablemente ya participaban en esta fiesta de chayotajes. Es algo que también está generalizado en todo el país, y como incluso los propios, algunos compañeros lo llamaban a él guerrillero y anarquista, todo porque él impulsaba el tener acercamientos, compartir estos protocolos de seguridad, talleres, conferencias con los demás compañeros para la autoprotección, y sin embargo pues así lo descalificaban algunos compañeros. Claro. Esperamos que el crimen de Rubén sea un hasta aquí. Sea un hasta aquí, y nada más haciendo una nota en lo que decía Jesús, el que acepten, participen en las rifas y todo esto, me tocó cubrir la historia de un periodista desaparecido en Veracruz, no los exime de ser víctimas. Ellos también han sido víctimas en muchos sentidos. Digamos, el que seas un buen o mal periodista no tiene por qué determinar si se comete un crimen en contra tuya, y además se te defiende o no por parte del gremio, porque las condiciones para ejercer el periodismo en general son muy difíciles. Muy bien. Rodrigo, para terminar. Pues a mí me gustaría pensar que esto no tiene por qué ser nada más intimidatorio que las difíciles y adversas condiciones que el gremio periodístico y quienes gustan de leer información que no sea chayotera en general. Es decir, el efecto adverso que puede tener el tratar de silenciar voces críticas en el periodismo independiente o formal debería de ser más bien un llamado a la acción de todos, a no aceptar estos hechos y repudiarlos activamente. Sí, es un poco un rayo de esperanza que varias concentraciones hayan surgido de manera espontánea, y más bien valdría la pena comenzar a ver de manera muy crítica si en realidad podemos decir que tenemos una democracia incipiente, cuando incluso de la democracia liberal, una de las condiciones mínimas es una prensa libre. Si ni siquiera hay un atisbo de prensa libre y somos el lugar 148 en una lista de 180 países, esto no es ni parece que vaya a ser jamás una democracia. Entonces sí valdría la pena preguntarnos si osaremos llamar a este país así, cuando puede haber un asesinato de un periodista, de un fotoperiodista, que era crítico por motivos políticos. Un periodista, un niño de 12 años, como ocurrió en Santa María Ostula, no se puede llamar democracia. Un país que asesina de manera tan impune a su población, obviamente. Por eso nos vamos. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Al contrario. Rodrigo, muchas gracias. Jesús, y muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a ustedes. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenlo muy bien.